Bien, antes de comenzar, siempre me gusta recordar una cosa que expliqué ya al principio del curso, que era el objeto de los sistemas de representación. ¿Se acuerda alguien de en qué consisten los sistemas de representación? Estamos hablando del sistema diédrico, sistema axonométrico, sistema lineal, planos acotados. Visualizar la pieza. O sea, ¿qué ocurre? Que la pieza en la realidad tiene un volumen, es espacial, y tenemos que representarla en una superficie plana, que es el papel, y entonces tenemos que transformar ese volumen o sea, hacer una transformación, un sistema de representación. Y la segunda pregunta es, ¿por qué tenemos distintos sistemas de representación? ¿Por qué no tenemos un único sistema de representación? Nos dejamos de líos. ¿Por qué no explicamos solo diédrico y ahí acaba el curso? ¿O por qué no explicamos solamente la perspectiva caballera y ahí acaba el curso? ¿Por qué? Bueno, lo que dices, sí y no, te explico. Tú cuando haces un plano, tú buscas dos cosas, facilidad de interpretación y facilidad de medida. Facilidad de interpretación es que de un vistazo yo sea capaz de ver qué pieza está ahí representada, que se me está dando, y facilidad de medida es que para poder medir la pieza no tenga que estar haciendo cosas raras. Entonces, por desgracia, esas dos cosas son contrapuestas. O tengo facilidad de interpretación o tengo facilidad de medida. Hemos empezado con el sistema diédrico. El sistema diédrico es el sistema que tiene la facilidad de medida mayor. Estoy proyectando en planos, una proyección ortogonal, y directamente tengo las medidas. Eso no me lo podéis discutir. Sin embargo, la interpretación es muy artificial. Que un cubo necesite ver un alzado, una planta, una vista lateral para poder interpretar que eso es un cubo, es decir, que para un objeto real esté utilizando tres proyecciones, es una cosa bastante artificial y poco intuitiva. Bien. Siguiendo en el escalón de facilidad de interpretación y facilidad o dificultad de medida, pasamos a los sistemas axonométricos. Los sistemas axonométricos ya no son sistemas multivistas, es decir, no necesito varias vistas para representar la pieza, sino que la pieza la estoy representando en una única vista. Perdona, ¿Sí? no se está proyectando el vídeo. No, de momento no estoy compartiendo pantalla, de momento estoy hablando, estoy grabando la clase pero sin compartir pantalla. Vale. Ahora voy a empezar a compartir ya la pantalla para empezar con los sistemas. Ahora sí la veis ya, ¿no? La pantalla. Bien. A ver si pudiera dibujar. Bueno, voy a abrir AutoCAD y sobre el dibujo. Sí. Bien. Aunque tenéis todas esas cosas que os voy a contar explicadas en la documentación que está subida a Moodle, ¿de acuerdo? Habéis visto que se ha abierto un sistema nuevo de sistemas axonométricos y tenéis las normas DIN sobre la representación, si queréis las podemos ver aquí un momentito. Tenéis apuntes de axonometría y la norma UNE de representaciones axonométricas, es decir, todo lo que os voy a contar ahora está recogida en la normativa, la tenéis aquí en la ISO 5456. ¿De acuerdo? Está todo el tema explicado a nivel teórico. Voy a explicar los fundamentos para que los entendáis. Los sistemas axonométricos son sistemas de proyección cilíndricos. ¿Sabéis lo que significa cilíndricos? El punto de vista está en el infinito. Es decir, son sistemas que el punto de vista está en el infinito. Es decir, que por ejemplo, esa deformación que tiene cuando yo veo en un sistema tipo cónico, perspectiva cónica, que lo que está más cerca de mí lo veo más grande y lo que está más lejos más pequeño,
son esos sistemas cónicos. En los cilíndricos eso no ocurre, porque el punto de vista está en el infinito. Y luego es un sistema de proyección ortogonal. ¿Sabéis lo que significa ortogonal? Perpendicular. ¿Perpendicular a qué? Al plano del cuadro. ¿Recordáis que era el plano del cuadro, no? El plano del cuadro es el plano en el que yo dibujo. Bien. Vamos a ver qué pasa. Voy a dibujar un triedro trirrectángulo. Y una línea. Estoy dibujando un triedro trirrectángulo. Ahora voy a ponerle las letras. Bien. Este es mi eje X. Voy a girarlo un momentito en el espacio. ¿Veis? He dibujado un triedro trirrectángulo. Un detalle importante es que AutoCAD, por ejemplo, aquí choca con el concepto de ejes en el que hay en dibujo técnico. Dibujo técnico no es el eje X, es el eje Y. El eje Y es el eje X y el eje Z sigue siendo el eje Z. Si están cambiados el eje X y el eje Y. Eso supongo que os sonará. Bien, si yo, por ejemplo, pongo colores a los ejes, por ejemplo, al eje X le pongo un color rojo, al eje Y le pongo un color verde y al eje Z le pongo un color azul. Lo hago para poder diferenciar por colores los ejes. Cualquier proyección que esté haciendo de este triedro, es un triedro trirrectángulo, en estos momentos estoy haciendo una representación axonométrica. Esta es una representación axonométrica, esta es otra representación axonométrica, esta es otra representación axonométrica. Tengo infinitas representaciones. Es decir, el sistema axonométrico no es como el diédrico, que tengo fijo una planta que es proyectar sobre el plano vertical, perdón, una planta que es proyectar sobre el plano horizontal, un alzado que es proyectar sobre el plano vertical y todo eso. En el sistema axonométrico yo tengo infinitas posibilidades. Pero claro, de todas estas infinitas posibilidades voy a buscar aquellas que me resulten más cómodas. Entonces, el sistema axonométrico, dependiendo de cómo se esté haciendo la proyección, puede ser que los ejes se representen todos del mismo tamaño. El X y Z ahora lo veríamos, por ejemplo, si yo elijo este punto de vista más o menos, los veo todos los tres iguales, estaríamos hablando del sistema axonométrico isométrico. Iso de igual, métrico, medida. Si por el contrario cambio el punto de vista y hago que de los tres ejes dos midan lo mismo y otro midan una cantidad distinta, tendríamos un sistema axonométrico dimétrico. Y si cada eje tiene una medida distinta, no guarda en relación ninguno entre sí, por ejemplo este que me estoy poniendo aquí, pues tendríamos un sistema trimétrico, tres medidas. En la práctica, nosotros cuando trabajemos en el sistema axonométrico, vamos a trabajar en el isométrico, axonométrico isométrico. ¿Por qué? Porque ahí va a ser muy fácil medir, porque además una medida va a tener el mismo tamaño en los tres ejes. ¿De acuerdo? Y la representación pues va a ser bastante intuitiva. Es más, AutoCAD, cuando habéis hecho visualización 3D, tiene por defecto el sistema isométrico, también lo tiene incorporado. Os permite isométricos, pues suroeste, noroeste, distintas posibilidades, que es verlo desde distintos puntos, pero con los tres puntos de vista iguales. ¿Qué peculiaridad tiene el sistema axonométrico entonces? Que si yo, por ejemplo, tuviera que representar un cubo, voy a hacer un cubo ahora, pues puedo ver. Voy a hacer un cubo que tenga
0, 0, 5, 5 y una altura de 5. Este es un cubo. Bien, depende cómo lo estéis buscando. Habrá un momento en el cual yo, por ejemplo, podría, voy a hacerlo a mano para que veáis más o menos. Voy a ocultar los ejes de AutoCAD, que lo único, ya tenemos dibujados nuestros ejes, no queremos los de AutoCAD. Pues si intento ajustar un poquito la pieza, ahí tendríamos más o menos la perspectiva isométrica. ¿Estáis de acuerdo con lo que he representado? Bien. Intuitivo no es del todo. Si yo digo qué hay en la pantalla, ¿qué me diríais? Que parece un hexágono, ¿verdad? Si yo no recurro a ocultar líneas y lo dejo como una estructura alámbrica, eso que tenéis ahí puede ser exactamente lo mismo un cubo que un hexágono. Sistema isométrico tiene ese problema, es decir, es un sistema que da una idea del volumen, pero no es del todo muy buena. Bien, es decir, tenemos relativa facilidad de interpretación, pero donde triunfamos es con la facilidad de medida. La pregunta que yo haría es, este cubo que he dibujado tiene cada arista, mide 5 unidades gráficas. ¿Cuánto creéis que mide ahora? ¿Cuánto creéis que mide eso? ¿5? Voy a hacer una cosa. Voy a irme al espacio papel. Voy a abrir una ventana. Ahí tengo mi objeto. ¿Sí? Bien. Aquí lo tengo representado a escala 1:1. ¿Cuánto creéis que mide la arista? 5. Pues si yo ahora cojo y le digo a AutoCAD que me dé la distancia que hay de esta arista a esta, pero sin utilizar AutoCAD, es decir, sin utilizar los trucos de punto final y todo eso, si yo más o menos le digo que me coja distancia de aquí a aquí, ¿qué distancia me ha puesto? 4,10. Y ahora voy a pedirle la distancia más o menos de aquí a aquí. 4,02. Bien, pero vamos, 4,1. Vamos a pedirle esta otra distancia, por ejemplo. Tener que tener en cuenta un poco mi error. 4,05. En torno a 4, 4,0. Vamos a poner 4,05. Se supone que los tres lados miden, o sea, los tres ejes están midiendo lo mismo, ese cubo. El error es mío porque lo estoy haciendo a mano, ¿de acuerdo? Entonces, hay una relación. Bien. Los que habéis estudiado dibujo seguramente sabéis cuánto vale esa relación, ¿verdad? Bueno, voy a daros una pista. Voy a volver al sistema isométrico. Me voy a colocar en planta y voy a dibujar los ejes. Entiendo, universal, SCP, UCS, universal. Universal. Y si yo, por ejemplo, voy a dibujar un círculo, una línea que venga del centro. No, una línea. Sí. Si hago un círculo que venga de aquí a aquí y hago una línea que venga de aquí a aquí, ahora os explico el que estoy haciendo. Esto lo borro y esto lo borro. ¿Veis lo que estoy dibujando?
estoy dibujando los ejes en isométrica. Ahí va. Bien, a la vista que tenéis son los ejes. ¿Sabéis qué ángulos forman entre sí los ejes? ¿Quién ha dicho 90? 90 es en la realidad. Están formando entre sí 90, es un triángulo y rectángulo, pero ahí estamos viendo una proyección. Y como los ejes son iguales, la proyección son iguales, estamos en isométrica, una circunferencia que tiene 360 grados está dividida en tres partes iguales, ¿no? Luego son 120 grados. Luego los ejes en perspectiva isométrica siempre van a formar entre sí 120 grados. Si ponemos textos para darle nombre a los ejes, vamos a poner este texto, esta altura, este es el eje X. Este es el eje Y. Y este es el eje Z. Bien. Recordar, los ejes aparentemente están cambiados. Si estuviéramos en física o estuviéramos en matemáticas, mi eje X sería el Y y mi eje Y sería el X. ¿De acuerdo? En dibujo técnico, este es el convenio que se sigue desde hace muchos años y nadie lo ha querido cambiar. O sea que así sigue. Y hemos quedado que forman 120 grados entre sí los ejes. Es decir, que si yo le quisiera decirle a AutoCAD, oye, ¿cuánto mide? Perdón, es que está AutoCAD lentísimo mi ordenador. Cada vez que además tecleo una cosa, si le doy al Enter, lo fastidio. Vamos. Digo, acótame esto y me da 120 grados. ¿Lo veis, no? Porque está el texto muy grande. 120 grados. Bien, se forman 120 grados. Pero la longitud hemos quedado que no es... Si una cosa mide 1, en isométrico no mide 1, mide menos. Porque dibujé una cosa que valía 5 y vale 4 y pico. Bien, si nos gustara hacer unos razonamientos geométricos, si yo, por ejemplo, tuviera un segmento a ver cómo lo hago, un círculo, sí, un círculo de 2 puntos, una línea, bien. Mirad, eso que he representado ahí, la parte superior tiene 120, un ángulo de 120 grados. La inferior, que me he basado, lo digo para que los que habéis estudiado dibujo suene, en las propiedades del arco capaz, tiene 90 grados. ¿Os suena, no? Todo eso que os cuento. Eso es una proyección, esto es un abatimiento. Es decir, yo tengo el triedro proyectado y he cogido la parte, he cogido estos elementos de aquí y los he abatido sobre el plano del cuadro. Ahí los tengo en verdadera magnitud. Bueno, pues si yo, por ejemplo, buscara la relación que hay entre un elemento y otro, distancia, voy a pedir esta distancia. De aquí a aquí, ¿cuánto vale? Que alguien anote, por favor, 1751. ¿Apunta alguien? Y si ahora digo distancia de aquí a aquí, y vale 2,14,5. 2,14,5. Divídeme, por favor, dividir por favor el primer valor entre el segundo, el primero y el segundo. 0,816, ¿no? Bien. Esto que he hecho es utilizar AutoCAD y le he dicho, oye, trabaja por mí. Si los que habéis estudiado mejor dibujo y os han explicado el fundamento del sistema axonométrico, os habrán hecho unas construcciones con los triángulos
unos triángulos de 90 grados, rectángulos, otros triángulos de 30 y 60, y han establecido unas relaciones trigonométricas entre los lados. Y habréis llegado que por trigonometría la relación entre la medida proyectada y la medida real es igual a la raíz de 2 partido por 3. ¿Alguien me puede hacer la raíz cuadrada de 2/3? Sí. (0,816). Qué casualidad, justo lo mismo que hemos hecho cuando hemos hecho ese cociente gráficamente. O si hubiéramos hecho el cociente a mano de ese 4,05 entre 5, ¿cuánto da más o menos? ¿Puede hacer alguien? 4,05 entre 5, aproximadamente, ¿eh? Ese es más inexacto. 0,808, 81 casi, o sea que nos acercamos. Lo que pasa es que ahí era todo un poco a mano alzada. Bien, pues esa relación que hay entre la medida real y la medida cuando hago la proyección en isométrica se le llama coeficiente de reducción isométrico. Es constante, vale siempre lo mismo, vale 0,816 y afecta a los 3 ejes. Es decir, no es como otras perspectivas, lo cuento ahora para que os suene un poco. Cuando veamos la perspectiva caballera, veremos que en la caballera 2 ejes están en verdadera magnitud y un eje no, está afectado de un coeficiente de reducción. Solamente uno de los 3. En isométrica son los 3 ejes los que están afectados del coeficiente de reducción isométrico. Por supuesto que hay que aplicar además la escala, eso tampoco cambia. Pero de entrada ya tengo que tener en cuenta que hay un coeficiente de reducción isométrico. ¿De acuerdo? Por lo demás, pues lo que es el dibujo en perspectiva isométrica no tiene ningún problema, teniendo en cuenta que, por ejemplo, si tuviera que representar una circunferencia, voy a dibujar un cubo. Imaginaos que estoy aquí y quiero dibujar un cubo, con lo cual un círculo, voy a dibujar un círculo un momentito, y aquí voy a copiar esto. Si yo quisiera dibujar una circunferencia aquí, voy a hacer una cosa, una línea del punto medio. Bueno, voy a recortar antes, perdonad. Una línea del punto medio al punto medio. Otra línea del punto medio al punto medio. Una circunferencia que quisiéramos hacer aquí, esto tendría que ser tangente a esta línea en este punto superior, en este punto inferior, aquí por la izquierda y aquí por la derecha. La circunferencia deja de ser una circunferencia en perspectiva isométrica. ¿En qué se convierte? ¿En qué se convierte? ¿Cómo? ¿En un óvalo? No, se convierte en una elipse. Y ahora te explico el tema del óvalo, ¿vale? Porque a ti te habrán contado otra cosa con lo del óvalo. Se transforma en una elipse. ¿Por qué? Porque entre la proyección, entre la figura real y la proyectada se establece una afinidad. ¿Quién ha estudiado homología de afinidad? ¿Vosotros? Bueno, pues hay una relación de afinidad. Ya sabéis que la afinidad transforma una cónica en otra de la misma especie. ¿Las cónicas las conocéis? ¿Cuáles son? Sí, porque la hipérbole es una exageración. Son 4, que son la elipse, parábola, circunferencia y la circunferencia.
Es un caso particular de la elipse. Lo que ocurre es que como es tan especial, pues se la trata como una cónica especial. Entonces, de la misma especie, pues son la circunferencia y la elipse son de la misma especie porque no tienen ningún punto impropio, la parábola que tiene un punto impropio y la hipérbola que tiene dos puntos impropios, que son las ramas de la hipérbola, ¿no? Entonces, cuando yo estoy aplicando la perspectiva isométrica hay una relación de afinidad. Entonces, la circunferencia se me tiene que transformar o en una circunferencia o en una elipse. En este caso, se transforma en elipse. Supongo que habréis visto formas de construir la elipse y todo eso. Y entonces, lo que se hace, por eso aprovecho ya para sacar lo que tú has dicho, es que hay una forma de aproximar la elipse por medio del óvalo. Un óvalo es una figura compuesta por al menos 4 arcos de circunferencia. Entonces, la elipse que tú has hecho o que a ti te han enseñado es una que, el óvalo, perdón, que tú has aprendido es una construcción que tienes, a ver si lo puedo hacer yo aquí más o menos bien. Un círculo que viene así, otro círculo que viene así, perdón, me he equivocado. Otro círculo que viene aquí. Voy a recortar lo que me va sobrando para que lo vayáis viendo. Voy a cortar todo lo que me sobre, cogiendo esta figura. Entonces, cortaría esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí. Esto me queda, me sobra, esto ya me sobra, esto me sobra. ¿Veis? He hecho 2 arcos de los 4, he hecho 2. Y luego lo que aprenderíais vosotros posiblemente es que cogíais una línea que venía de aquí a aquí. Esto lo dividíais en 3 partes. Un momentito, a ver si me responde el ordenador. Y cogiendo como centro una de estas partes, el punto, el punto de este. Perdón. Punto. Ver, círculo. A ver. Punto. A ver. Yo lo he cogido este. A ver. ¿Lo veis? Y una simétrica por el otro lado, que no, ya no lo voy a hacer, pero bueno. Perdón, Control Z. Bueno, pues veis cómo se va apareciendo. Eso que es un óvalo. Lo que ocurre es que es un óvalo que es muy, muy parecido a la elipse que teníamos que dibujar en la realidad. Entonces, por eso se acepta el hacerlo así, porque es una construcción muy sencilla. Vamos, esto con regla y compás se hace en un momento. ¿De acuerdo? Pero es una elipse en la realidad. Bueno, pues estas son un poco las consideraciones que tenemos que tener en cuenta. ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna duda? Bueno, voy a parar la grabación y voy a explicar lo que tenemos que hacer hoy de trabajo de lámina. Voy a compartir. Voy a parar la grabación.